Ya listo. Nuevamente, chicos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Reciban unos saludos cordiales. El día de hoy vamos a analizar el tema correspondiente a la semana número 10, ¿sí? Que es el proceso administrativo, donde vamos a analizar perdón, las cuatro fases fundamentales que son la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con el proceso administrativo, en sí lo que tiene que ver la planeación. Ya. Anita, por favor, que me ayude con la lectura. Procesos administrativos, conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, misma que se interaccionan y forman un proceso integral. Es importante conocer que existan diversas opiniones en cuanto al número de etapas que contribuye al proceso administrativo, aunque de hecho para todos los autores los elementos esenciales sean los mismos. Ya, como aquí podemos analizar, ¿no es cierto? Y hemos visto también en las anteriores clases un poquito de lo que era el proceso administrativo, hemos discutido sobre ese tema. En sí es un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, ¿cierto? También es importante conocer que existen diversas opiniones en cuanto al número de etapas que construyen el proceso administrativo. Entonces, en base al proceso administrativo, nosotros vamos a encontrar eh, dos indicadores, que son el indicador que se refiere al factor mecánica y al factor dinámica. Sí, dentro del factor mecánica nosotros tenemos la planeación y la organización. ¿Qué es la planeación? ¿Qué se va a hacer? Nos dice, ¿no es cierto? La organización, una pregunta en la cual nos vamos a hacer nosotros. ¿Cómo se va a hacer? Sí, en cambio, en el factor dinámica nos encontramos con la fase de dirección y con la fase de control del proceso administrativo, en el cual, ¿qué nos dice la fase correspondiente a la dirección? Ver qué se haga, ¿no es cierto? Ver a dónde va direccionado lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Es decir, los objetivos que nosotros queremos alcanzar, lo que ya planificamos, lo que organizamos, vamos a darle una dirección a donde queremos que se direccione y ver lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, el control, obviamente, cómo se ha realizado, es decir, vamos a controlar los resultados que obtuvimos en base a lo que ya nosotros planificamos, organizamos, direccionamos y al fin vamos a controlar ese proyecto, esa actividad o esos objetivos que nosotros nos planteamos, ¿ya? Dentro del proceso administrativo, como habíamos mencionado, en lo que es la fase de la planeación, tenemos dos preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué se quiere hacer y qué se va a hacer? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a enfocarnos en la determinación de los objetivos y elección de los recursos de acción, ¿no es cierto?, para lograrlos, con base obviamente en la investigación y en la elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro, ¿sí? Ya sea a corto, mediano o largo plazo también. Perdón. Dentro del proceso administrativo, ¿no es cierto? Tenemos elementos de la planeación muy importantes, como son la misión, ¿sí? La visión, los propósitos, ¿sí? Los objetivos, las estrategias, las políticas también, ¿no es cierto? Las reglas, análisis dentro de ellos del análisis FODA, los programas, los presupuestos y los procedimientos también. Em, Vamos a analizar cada uno de estos elementos de la planeación, ¿sí? Por favor, si nos ayuda con con la lectura, Keiner. Proceso del administrativo, planeación. ¿Ya? Misión: describe la actividad o función básica de la empresa y que es una razón de su existencia. Visión: contesta a la pregunta, ¿qué se desea que logre la empresa en un futuro? Se refiere a un asunto, estado futuro posible y deseable. Pronósticos: orienta el comportamiento ético que deben seguir los integrantes de la empresa. Promueve acciones de tipo socioeconómico. Objetivos: resultados que la empresa desea obtener, fines por alcanzar establecidos cuantitativamente. Estrategias: cursos de acción general o alternativas que señalan la dirección por seguir, así como el empleo general de los recursos. Políticas:
Disposiciones que guían, orientan y regulan el comportamiento del personal en la toma de decisiones en actividades que se repiten una y otra vez. Reglas, disposiciones que deben ser cumplidas al pie de la letra. Son rígidas y determinan lineamientos muy precisos que deben cumplirse. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, estos son los elementos fundamentales que nosotros debemos poner en práctica en la fase de la planeación del proceso administrativo, ¿cierto? También nosotros vamos a revisar un poquito de lo que es el análisis FODA, ¿sí? ¿Qué son las fortalezas? Obviamente son las ventajas internas, ¿no es cierto?, de la organización de la empresa. Las oportunidades, las ventajas externas, ¿sí? Las debilidades, desventajas internas y las amenazas, desventajas externas, ¿sí? Aquí podemos darnos un poquito cuenta en base a lo que es el análisis FODA. Dentro de ellos, también vamos a encontrar elementos como habíamos mencionado, los programas, los presupuestos, los procedimientos. Dentro de los programas son esquemas, nos dicen, ¿cierto? Como por ejemplo las gráficas de Gantt, donde se establecen la secuencia de actividades específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes. Dentro de los presupuestos es el plan de todas o algunas de las fases de actividad de la empresa, sí, expresando en términos monetarios, en recursos económicos, digámoslo así, ¿ya? Y dentro de los procedimientos, obviamente, vamos a establecer el orden cronológico y la secuencia de actividades, ¿no es cierto?, que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. Entonces, estos son los elementos, ¿sí? Y la descripción de cada uno de ellos de la fase de la planeación. Aquí como podemos ver igualmente, dentro de los elementos de la planeación, ¿sí? En este gráfico, tenemos como parte fundamental, como primera etapa del proceso administrativo, la planeación, donde encontramos la misión, ¿no es cierto? Sí, la misión, ¿qué era la misión? De una manera más resumida, es la función básica de una empresa. ¿Qué es la visión? Aspiraciones futuras. ¿Qué son los propósitos? Aspiraciones de tipo económico. ¿Sí? ¿Qué son los objetivos, los resultados que la empresa espera a obtener, ¿no es cierto? ¿Qué son las estrategias, cursos de acción general o alternativas para lograr los objetivos? ¿Qué son los reglamentos o las reglas, ¿no es cierto? Mandatos que determinan en el comportamiento, ¿no es cierto? Sí. Em, ¿Qué son las políticas? Igualmente orientan y regulan ¿qué? La conducta en las decisiones, ¿no es cierto? En la toma de decisiones. ¿Qué era el FODA? Aquí tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué significaba las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿sí? Los programas, igualmente, objetivos, ¿no es cierto? Y tiempo y la forma en la que nosotros vamos a poder lograr obtener esas metas propuestas, ya sea en un corto, en un mediano o en un largo plazo. Los presupuestos son términos económicos, ¿sí? Referente a los recursos económicos que nosotros vamos a utilizar para poder dar igualmente realce a cada una de las actividades, tareas que se vayan ejecutando dentro de la organización o dentro de la empresa. Y los procedimientos obviamente tienen que encaminarse en un orden cronológico repetitivo, ¿no es cierto? Cada una de las actividades igualmente y tareas que vayamos a realizar. El proceso administrativo, ¿no es cierto? Aquí tenemos igualmente un mapa conceptual, ¿no es cierto? Sí, un gráfico donde el proceso es el proceso de la toma de decisiones, ¿no es cierto? Sí, que está enfocado también en que en un método para tomar decisiones, acorde a qué, a la racionalidad, ¿no es cierto? Sí, tanto también a la racionalidad limitada, sí, y a la intuición. En base a eso también vamos nosotros a analizar los tipos de problemas y decisiones que se deben tomar. Obviamente, los tipos de problemas y decisiones tienen que ser bien estructurados, programados, ¿no es cierto? O no estructurados, sino programados también. Las condiciones para la toma de decisiones deben enfocarse en la certidumbre, en el riesgo y incertidumbre también, ¿no es cierto? Y el estilo del tomador de decisiones obviamente está enfocado en el estilo del pensamiento lineal y en el estilo del pensamiento no lineal. Y obviamente, en base a ello, la decisión, que es la elección de la mejor alternativa, ¿no es cierto? Es decir, para la maximización
Y satisfacción, implementación y evaluación al momento de conseguir nosotros esos objetivos propuestos. También vamos a encontrar errores y perjuicios en la toma de decisiones también, entonces es importante tomar estrategias que sean las adecuadas en el momento oportuno para corregir esos errores, ¿no es cierto? Y darle a nosotros una reingeniería y poder solventar cada uno de los conflictos o problemas que vayamos encontrando en la ejecución de los objetivos, de las tareas, de las actividades a realizar. ¿Sí? Ya, entonces, como ustedes pueden ver, es importante analizar el primer punto, ¿no es cierto? Sí, del proceso administrativo, en el cual vamos a estudiar cada una de las fases del proceso administrativo, que son cuatro, ¿no es cierto? Las más fundamentales. ¿Cuáles eran? La planeación, la dirección y el control. Entonces, dentro del proceso administrativo, como nosotros podemos analizar, ¿no es cierto? En conclusión, obviamente, es un conjunto de fases o etapas, ¿no es cierto? Sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral, que es lo importante y lo fundamental. Y aparte de eso, es importante conocer también que existen diversas opiniones en cuanto al número de etapas que construyen el proceso administrativo, aunque de hecho, para todos los autores, los elementos esenciales sean los mismos, como podemos mencionar aquí. Entonces, ahora sí, nosotros vamos a analizar y hacer un recorderis más que todo de los elementos de la planeación. ¿Cuáles eran los elementos de la planeación? Los que se acuerden, por favor, Lisset. ¿Qué le puedo decir? Lisset, ¿está Lisset? Perdón, Licen, es que me fui al baño y mi nena me avisó. Repítame la pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la planeación que habíamos mencionado? Los elementos de la planeación son la visión, la misión, el objetivo. Ya. ¿Qué más? Alguien, por favor, que nos mencione cuáles eran los elementos de la planeación. La Todos los carros te iban a reclamar. A la ver, planeación, la organización, la dirección y el control. esas son las fases del proceso administrativo. Por favor, estamos en la planeación. Los elementos de la planeación, ¿cuáles Los eran? elementos son la visión, los propósitos, los objetivos, las estrategias, las políticas, las reglas, el análisis FODA, los programas, los presupuestos y los procedimientos. Muy bien, correcto, gracias. Ya, esos son los elementos, ¿no es cierto?, del proceso administrativo. ¿Cuáles eran? Misión, visión, propósitos, objetivos, estrategias, políticas, reglas, análisis FODA, ¿sí? Programas, presupuestos y perdón, procedimientos, ¿ya? Está claro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Ninguna. Ya, entonces, en conclusión, sí, nosotros podemos decir que la primera fase del proceso administrativo, que es la planeación, según el autor Henry Fayol, ¿no es cierto?, reconocido por desarrollar la teoría clásica de la administración, estipuló todo lo que contempla más que todo el proceso administrativo, considerado cada una de las cuatro etapas mencionadas como elementos vitales. Sí, entonces la planeación como etapa inicial lleva consigo, ¿no es cierto?, una carga de importancia, ¿no es cierto?, que contempla el establecimiento de una estrategia que permite idear cuál es la mejor forma para alcanzar los objetivos estipulados. Entonces hay que recordar que todos los procesos realizados de forma interna o externa por la empresa persiguen el mismo fin, ¿sí? Aumento de productividad y éxito comercial también. Lo que nos permite entender que cualquier aspecto, ¿no es cierto?, que se trabaja, obviamente tiene una repercusión, es decir, en mayor o menor grado. Entonces, en el cumplimiento del objetivo empresarial, por lo tanto, la planeación obviamente corresponde a una de las funciones básicas del hecho administrativo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? Respecto al tema del día de hoy, correspondiente a la primera fase del proceso administrativo, que es la planeación. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Listo. Igualmente, este material de apoyo ya está subido en la plataforma EBA. Tenemos una tarea también para realizar correspondiente a la semana número 10.
y estamos obviamente en una secuencia de una manera ordenada, analizando cada uno de los temas, ¿sí? Y también las tareas que se van desarrollando acorde a los temas que vamos estudiando y analizando. Entonces estamos al día, chicos. Si no hay más preguntas, no hay dudas. Muchas gracias. Este es el tema del día de hoy correspondiente a la semana número 10.